hay pruebas suficientes de cómo están actuando las autoridades actualmente, cómo no se está respetando obviamente el debido proceso, y vemos los casos de miles de personas inocentes que han ido a parar a prisión a pesar de no deberle nada a la justicia, de no estar involucradas con grupos criminales, y por lo tanto también podemos inferir, digamos, que esa situación se puede dar con respecto a esta iniciativa, en el sentido de que la lista, cómo se crea, bajo qué criterios, hay una gran discrecionalidad también, teniendo en cuenta que estas autoridades, principalmente de la Fiscalía, el caso de la Policía, la Fuerza Armada, están actuando en muchas ocasiones fuera incluso de sus facultades o excediendo, digamos, las facultades que la ley les otorga. Entonces es un riesgo porque ya hay casos suficientes también donde se podría utilizar ese mecanismo para aplicar, digamos, persecución o ir contra personas que nada tienen que ver con acciones terroristas. Ese creo que es el punto medular. No hubo un suficiente debate o una suficiente discusión sobre el tema. Fue algo que ingresa obviamente en la última plenaria, ¿verdad? Y solo se reúne la comisión, escucha a las autoridades, pero no hay un debate real y sobre todo de cara a la población. Entonces, sin duda va a pasar aprobación, así como todo lo que viene mandatado desde la Casa Presidencial acá, y va a entrar en vigencia y vamos a ver qué definitivamente implicará. En algún momento el tiempo dará la razón, que será más utilizada como una herramienta para otros fines y no como una herramienta que realmente busque controlar, digamos, este tipo de delitos al final o de acciones terroristas. ¿Cree usted que se va a definir un mecanismo para procesar o investigar a aquellas personas que sí deben de estar en esa lista o será por... Hay cosas que es que la discrecionalidad, digamos, o la amplitud en la que le dejan las facultades también a las autoridades, en este caso específico a la Fiscalía, obviamente es la facultad para el tema de las investigaciones, pero podría, al no quedar desde la ley establecidos ciertos criterios o candados que eviten que personas inocentes que nada tienen que ver con actos terroristas vayan a parar a un listado, así como hoy lo vemos con miles de inocentes capturados, pues sería un riesgo, a pesar de que se diga que después va a haber una regulación o normativa a nivel de reglamento, incluso también de lo que pueda hacer cada institución. El riesgo va a persistir por la implementación y cómo se están aplicando hoy por hoy los procesos, o no se están aplicando los debidos procesos en materia de justicia, en materia penal, que es la realidad que hoy vemos bueno, en el contexto del régimen de excepción. ¿Y cree usted que una vez se apruebe estas reformas, se pueden incluir personas también del actual gobierno? Mire, el tema es que ha habido muchos señalamientos, por ejemplo, sobre posible cometimiento de delitos por parte de los actuales funcionarios de este gobierno, y no los vemos actuar con lo que la justicia ya manda. O sea, ya nuestras leyes tienen suficientes elementos en algunos casos, principalmente cuando han sido vinculados al tema de corrupción, por ejemplo, a otro tipo de delitos que implica, por ejemplo, favorecer a criminales, como lo que está detrás de la libertad del líder de las pandillas, el Cruz, ¿verdad? Que apareció allá en México como por arte de magia, pero no los vemos actuar cuando hay suficientes elementos donde las autoridades deberían iniciar al menos procesos de investigación. Entonces, ellos no actúan o no han estado actuando cuando sus funcionarios salen señalados. Entonces, no creo yo que aquí vaya a variar la situación de lo que han venido Y haciendo. mi última pregunta, hoy se comenzó a demoler el monumento a la reconciliación que se inauguró en la administración del FMLN en 2017. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Bueno, hay que decir que ese monumento recoge el espíritu de los acuerdos de paz en torno a la necesidad de reconciliación en nuestro pueblo. Se inaugura en el 25 aniversario de la firma de la paz en El Salvador, pero definitivamente este gobierno está peleado con la memoria histórica. No le gusta la memoria histórica porque obviamente eso deja en evidencia que repite prácticas abusivas de poder, como lo han hecho en otros contextos las dictaduras militares en El Salvador, y por lo tanto demuestra
queriendo borrar, según ellos, por decreto o con este tipo de acciones, la memoria histórica en nuestro país, demuestra que de nuevas ideas no tienen nada, solamente le queda el nombre. Pero hay que recordar que nuestro pueblo ha sido capaz, en contextos tan complejos como el del conflicto armado en El Salvador, de ponerse una meta de superar esas diferencias, de superar el conflicto y alcanzar la paz. Y vemos hoy un gobierno que le conviene tener a un país dividido porque es lo que ha utilizado durante toda su estrategia, más para campaña electorera que de conformidad a la búsqueda de condiciones dignas para el país. Entonces un gobierno que pretende borrar la memoria, aunque eso no sucede realmente en la realidad en el pueblo, porque la gente recuerda ya el proceso histórico que ha pasado en nuestro país y que además vive con un discurso de odio, de mentira y de confrontación, no es de extrañarse que salga con ese tipo de acciones. Y sin duda en un contexto preelectoral o ya en una campaña electoral abierta, obviamente lo va a utilizar siempre desde ese enfoque mezquino para sus propios intereses. Empezar, hay que recordar que la ley de voto desde el exterior, y esto lastimosamente porque implica un tema de mucha relevancia en el sentido que es un derecho de nuestros compatriotas que residen en el exterior, dejó fuera muchos aspectos que hacen que esa ley sea tan ambigua, que deja elementos sueltos que se pueden prestar a cualquier cosa, y es lo que hemos venido viendo desde el momento de su aprobación contra el tiempo, porque desde que se aprueba eso ya era demasiado tarde, teniendo en consideración que se estaban incorporando elementos nuevos, sobre todo en la modalidad de votación, pero también con respecto a esto, los plazos. O sea, hay que recordar que no se dio un estudio a detalle, a plena conciencia, digamos, o escuchando a todos los actores, porque al final al tribunal se le escuchó solo como porque no dijeran que no se había llamado a la comisión, pero desde el inicio hubo un desprecio por la experiencia o todo el recorrido, digamos, técnico, también legal, porque al final el tribunal es la máxima autoridad electoral en nuestro país, que pudiese tener para que la ley realmente garantizara el derecho y además cumpliera con este otro tipo de principios o respeto a los plazos que el calendario electoral establece para otros temas como la campaña. No creo que ni se les pasó por la mente, o sea, es algo que al final lo vieron siempre desde un enfoque de campaña y no para garantizar el derecho a nuestros compatriotas, porque no es si es que allá uno simpatiza por X o Y partido, no es eso, sino cómo cuidas el proceso y le garantizas a aquel salvadoreño o salvadoreña que reside fuera de nuestra frontera y va a participar, que tenga la plena confianza que su voto va a ser respetado. Eso quizás como un elemento en general, ¿verdad? O sea, la ley lastimosamente, ellos teniendo la oportunidad, porque además tienen votos, ¿verdad? Para hacerlo, no tuvieron la voluntad de hacer una buena ley. Y teniendo tiempo, porque al final desde el primer día ese tema estuvo en la agenda de la Comisión de Reformas Electorales, pero lo terminaron aprobando a finales del 2022, ya cuando el calendario electoral estaba aprobado, el presupuesto de las elecciones incluso también ya se estaba formulando para aprobación. Luego han venido incluso en la implementación, por ejemplo, modificando plazos, como el caso del cierre del registro, o sea, poniendo a cuestas, digamos, todo el proceso y poniendo en, no sé, con serias dificultades que ese proceso cumpla realmente con todas las garantías. Y ya no se diga esto otro, que sí es un incumplimiento, o sea, no se había visto, no se reguló esta parte que específicamente hace que choquen estos plazos. Yo debo decir que en otros países, cuando uno hace un estudio de derecho comparado, existen lugares donde es así, o sea, el plazo para que voten desde fuera por internet es mayor que el propio día, pero no podés trasladar todo de manera íntegra a tu país cuando haces derecho comparado, porque obviamente las realidades son distintas. Todo el recorrido histórico del desarrollo del sistema electoral, del sistema político, tiene sus propias características, responde también a un contexto y lastimosamente ellos han hecho esa ley solo sobre la base de este contexto porque se sienten que les puede beneficiar tal cual la han dejado. Pero hay que recordarla, uno no es eterno en los espacios de decisión, o sea, las leyes deben ser pensadas para garantizarle a la gente sus derechos y en este caso el voto.
pero hay ahí una seria contradicción, que el tribunal no creo que diga mayor cosa, porque lo hemos visto también actuar con una gran opacidad en torno a todo este proceso electoral y sobre todo desde el exterior, donde ni siquiera tampoco hay garantías de cómo funciona esa aplicación, de cómo va a estar ejecutándose, porque todo ha sido hecho a la carrera, ¿verdad? Hay que estar pendientes. Yo sí llamo a quienes residen fuera a que participen, porque creo que mientras más se empodera la gente del proceso, se puede cuidar mejor o evitar que hayan intentos de hackeo o de fraude, de alteración de los resultados al final. Es un reflejo claro de que se queda solamente en el discurso aquello que se dice de apuesta al desarrollo integral de nuestra niñez, porque hay que recordar que en el caso de la ley Crecer Juntos recogió prácticamente lo que ya implicaba la ley de salas cunas, con una combinación de la LEPINA y algunos elementos que se incorporaron, pero el mandato de tener estos espacios de desarrollo integral para nuestra niñez viene dado desde la ley esta de las salas cunas, que o sea, tenía que haber entrado en vigencia en el 2020. Y desde allá se viene prorrogando y prorrogando en algo en lo que nosotros al menos la primera vez votamos porque había un contexto de pandemia, pero ya después de eso no es posible que se siga retrasando algo que es incluso un mandato de la Constitución, porque eso está incorporado desde la Constitución. Y por lo tanto, hoy también vemos con mucha preocupación que la eliminación de municipios vaya a implicar una reducción también de la obligación o el mandato que tengan las autoridades, principalmente desde el ámbito público, de no habilitar tantos espacios en el territorio, sino que vayamos en contrasentido, digamos, o en retroceso, reduciendo esas oportunidades. Es una obligación que el Estado debe asumir como corresponsable de las tareas de cuidado, porque seguimos teniendo en El Salvador una carga mayoritaria en las mujeres. O sea, eso es así. Todavía en nuestra sociedad se conserva mucho que la carga de cuidado recae en las mujeres, en un 75% según unas estadísticas que recuerdo, y en esto el Estado sigue retrasando asumir su responsabilidad, que podría ser a través de la instalación, digamos, o de habilitar estos espacios para el cuidado de nuestra niñez. Y ya no se diga en la empresa privada, que también ya ha estado el mandato, o sea, algunos a estas alturas ya deberían de haber tenido al menos la preparación o el presupuesto. O sea, si es algo que se ha venido diciendo que va a entrar en vigencia, va a entrar en vigencia, pero lo que parece es que el compromiso solo se queda en el discurso y no realmente en la aplicación o implementación, así como lo vemos en otros temas, como las escuelas que nunca las construyen, el mismo tema del Hospital Rosales, y pudiera ser acá una lista de cosas que sí dicen en el discurso, pero en la práctica no las vemos concluidas en obras. Así que yo lamento porque sigue siendo un retraso a lo que debería asumirse como una responsabilidad por parte del Estado, y además que desde la Asamblea Legislativa es donde se estén aprobando prórrogas y ahora este tipo de reformas que podrían implicar un retroceso.